Hoy no les voy a contar una historia que encontré en los archivos. No es un caso que leí en un periódico olvidado. Hoy van a escuchar una voz. Una voz que fue silenciada durante 20 años. Una voz que viene desde el corazón de la Sierra de Hidalgo. Es el testimonio de una mujer que fue obligada a cometer el pecado más antiguo y a vivir con sus consecuencias. Una mujer que tuvo un hijo y que fue obligada a llamarlo hermano. Una mujer que fue madre y hermana al mismo tiempo, una contradicción viviente, una herida que nunca cierra. Si esta historia les rompe el corazón, si sienten que ninguna voz debe ser silenciada, suscríbanse, activen la campanita. Porque solo escuchando el horror podemos empezar a entenderlo, y solo entendiéndolo podemos empezar a combatirlo. La psicóloga Isabel Reyes pensaba que ella lo había visto todo. Después de 15 años trabajando en clínicas públicas, en los márgenes de la sociedad, creía que su capacidad de asombro se había extinguido. El dolor humano, para ella, se había convertido en una serie de patrones, de diagnósticos, de expedientes apilados en un archivero oxidado. Había visto la violencia, la adicción, la desesperanza. Había aprendido a crear una distancia profesional, un escudo para proteger su propia alma. Pero entonces, llegó Xochitl. La enviaron del centro de salud comunitario, una pequeña clínica de adobe a 2 horas de la ciudad. El diagnóstico en la hoja de referencia era simple, casi insultante en su brevedad: depresión severa, ansiedad crónica. Una más, otra mujer rota por la pobreza y la violencia del Valle del Mezquital. Xochitl entró al pequeño consultorio de Isabel. Un cuarto sin ventanas, con paredes pintadas de un blanco que se había vuelto gris por el tiempo. El olor a desinfectante barato y a tristeza vieja impregnaba el aire. Xochitl tenía 32 años, pero parecía tener 50. Su piel, curtida por el sol y el viento, estaba llena de arrugas prematuras, como un mapa de una vida dura. Sus manos, ásperas como la corteza de un árbol, con las uñas comidas hasta la carne, descansaban sobre su regazo. Inmóviles. Su cabello, largo y negro, pero sin brillo. Muerto, como si hubiera absorbido toda la luz a su alrededor. Vestía una falda larga y una blusa bordada, pero los colores del bordado estaban desvaídos, gastados. Pero eran sus ojos lo que capturó la atención de Isabel. Lo que hizo añicos su escudo profesional, ojos negros enormes, pero no estaban vacíos, no como los de otros pacientes traumatizados que parecían mirar a través de las paredes. En el fondo de esos ojos, había algo, una brasa de rabia. De un dolor tan profundo que se había fosilizado. Una intensidad contenida que parecía a punto de estallar. Se sentó en la silla frente a Isabel. No dijo nada, solo miraba sus propias manos. Manos que temblaban ligeramente, un temblor casi imperceptible, el único signo de la tormenta que había dentro. Durante las primeras 3 sesiones, Xochitl no habló, ni una palabra. Isabel intentó todo, preguntas abiertas, silencios cómodos, comentarios sobre el clima, nada. Xochitl solo se sentaba allí, en silencio, durante 50 minutos, su espalda recta, su mirada fija en sus manos, como si fueran lo único real en el mundo. Y luego, cuando el tiempo terminaba, se levantaba y se iba, con la misma lentitud, con la misma dignidad rota. Isabel fue paciente, sabía que el silencio, a veces, es el grito más fuerte, sabía que detrás de ese muro de piedra, había una historia que luchaba por salir. Una historia que había sido enterrada viva. Sentía la presión de esa historia en la pequeña habitación. Era una presencia física, asfixiante. En la 4ª sesión ocurrió. El aire se sentía diferente, más pesado, más tenso. Xochitl levantó la vista, sus ojos negros se clavaron en los de Isabel, y por primera vez, Isabel sintió el peso completo de su dolor. ¿Usted cree en el infierno, doctora?, preguntó. Su voz era ronca, áspera, como si no la hubiera usado en años, como el sonido de una piedra raspando contra otra. Isabel no respondió de inmediato, dejó que la pregunta flotara en el aire viciado de la pequeña oficina. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que estaba en el umbral de algo terrible. Creo que hay personas que viven en el infierno aquí, en la tierra, dijo finalmente, con una voz suave. Xochitl la sintió lentamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Una lágrima espesa, casi aceitosa.
que dejó un surco limpio en el polvo de su piel. Yo viví en el infierno, susurro. 20 años, y mi infierno tenía nombre, se llamaba papá. Isabel sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Se inclinó hacia adelante. Con un movimiento lento, casi imperceptible, activó la pequeña grabadora de voz que usaba para sus notas. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Sabía que esa voz necesitaba ser preservada. El silencio volvió a caer, pesado, denso. Luego, Xochitl cerró los ojos, como si no pudiera soportar ver el mundo mientras contaba su historia, y comenzó a hablar. Tenía 12 años la primera vez, las palabras cayeron como piedras en un pozo, creando ondas de horror que llenaron la pequeña habitación. Mi mamá se había ido al pueblo a vender los bordados. Siempre tardaba mucho. El camino es largo. De pura tierra, tenía que caminar 2 horas. Mi papá me llamó a su cuarto. La casa solo tenía 2 cuartos. El de Elos y el que yo compartía con mis hermanos pequeños Lucía y Mateo. El cuarto olía a pulque, a sudor, a encierro. El olor de mi miedo. Isabel sintió que se le secaba la boca. Su mano, que sostenía un bolígrafo, temblaba. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio. No quería que Xochitl viera su temblor. Juntó las manos sobre su regazo para controlarlas. Él estaba sentado en la cama de él y de mi mamá, un colchón viejo sobre un catre de madera. Me dijo que me acercara. Su voz era suave, como la miel, veneno dulce. Eres mi flor más bonita, me dijo, la flor del maguey, y las flores son para cuidarlas, para que nadie más las toque. Yo no entendía, tenía miedo, ese miedo que te hiela los huesos, que te paraliza, que te deja sin poder moverte, sin poder gritar, sin poder respirar. Me tocó el cabello. Tienes el cabello de tu madre, dijo. Negro y largo, pero eres más joven, más pura. Esa noche, él me robó mi niñez, me hizo su mujer. No hubo violencia, no hubo gritos, solo su peso sobre mí, su olor, y el silencio terrible de la casa. Xochitl se detuvo, abrió los ojos. Pero no miraba a Isabel, miraba a un punto en la pared, a un recuerdo que estaba vivo, respirando, en esa habitación, un fantasma que nunca se había ido. Al día siguiente, cuando mi mamá regresó, ella lo supo, no sé cómo, no hubo palabras, no hubo acusaciones, pero lo supo, la vi mirarme, mis ojos, mi cuerpo. Y vi cómo la luz se apagaba en sus ojos, como una vela en una corriente de aire, se apagó para siempre. No dijo nada, nunca dijo nada. Esa tarde, la vi quemar todas sus faldas bordadas. Las faldas coloridas que tanto le gustaban. Las tiró al fogón, una por una. Y desde ese día, solo vistió de negro. Se convirtió en un fantasma. Un fantasma que cocinaba, que limpiaba, que vivía en la misma casa que nosotros, pero ya no estaba allí. Su alma se había ido, y yo me quedé sola con él. Isabel sintió una punzada de rabia, la complicidad del silencio, tan violenta como el acto mismo, la traición de una madre que eligió la ceguera, el abuso continuo, siguió Xochitl. Cada vez que mi mamá no estaba, a veces incluso cuando estaba, ella solo se iba al otro cuarto, con mis hermanos, y se tapaba los oídos o cantaba canciones tristes en otomi, para no escuchar. Yo aprendí a disociar, a irme a otro lugar en mi mente, un lugar donde no había dolor, donde no había olor a pulque, donde mi cuerpo no era mi cuerpo. A los 14 años, mi cuerpo me traicionó. Mi vientre empezó a crecer, mi papá estaba feliz, radiante. Es un regalo de Dios, decía, una bendición, la prueba de que nuestra sangre es fuerte, pura. Yo quería morirme. Cada noche le pedía a Dios que me levara, intenté dejar de comer, pero él me obligaba. Tienes que cuidar a mi hijo, decía. Mi mamá me ayudó en el parto, en el suelo de tierra de nuestra casa, con trapos viejos y agua hervida. Sin una palabra, solo sus manos frías y temblorosas. No me miraba a los ojos, miraba a la pared, mientras yo gritaba. Fue un niño pequeño, sano. Lloraba con fuerza. Mi papá lo tomó en sus brazos. Se llamara Miguel, dijo, como mi padre, mi nieto, mi hijo. Sonrió, y en esa sonrisa vi la cara del diablo. Xochitl se quebró. Por primera vez,
El muro de contención se vino abajo, sollozo, un llanto seco, sin lágrimas, el sonido de un alma que se desgarra, un sonido animal primario. Isabel esperó, le ofreció un vaso de agua, Xochitl lo tomó con manos temblorosas, el vaso castañeteaba contra sus dientes. Después de eso, continuó, con la voz rota, empezó el verdadero infierno. Creí que no podía haber nada peor. Me equivoqué. Miguel crecía, y yo tenía que ser su hermana. Delante de todos, delante de mis otros hermanos. Delante de la poca gente que nos visitaba, si él lloraba, mi mamá lo cargaba, si tenía hambre, mi mamá le daba de comer, yo solo podía mirarlo desde lejos, mi hijo, mi hermano, mi sangre, y no podía tocarlo. ¿Sabe lo que es eso, doctora? ¿Ver a tu propio hijo llamarle mamá a tu madre, y a ti llamarte por tu nombre? ¿Verlo correr a los brazos de su abuelo, de su padre, y llamarlo papá? Mi papá me obligaba a jugar con él. Los hermanos deben jugar juntos, decía, y nos miraba, sentado en su silla, con esa sonrisa suya, satisfecho, el dueño de su universo retorcido. El dios de su pequeño infierno. A veces en la noche, cuando todos dormían, yo me acercaba a su petate, le acariciaba el cabello, olía su piel, le cantaba canciones en voz baja, canciones que mi abuela me cantaba a mí. Era el único momento en que podía ser su madre. Una vez mi papá me descubrió, me sacó de allí a arrastras, me golpeó. Con su cinturón de cuero. ¿Tú eres su hermana?, me gritaba. Su hermana, métetelo en la cabeza. No tienes derecho a ser su madre. Él es mi hijo, no tuyo. Esa noche entendí. Me habían robado a mi hijo, pero peor que eso, me habían robado el derecho a ser su madre. Me habían robado mi identidad. No era hija, no era madre, no era hermana. No era nada, solo un recipiente, un fantasma. Isabel sintió el frío del consultorio. Las paredes de concreto parecían cerrarse sobre ella. El aire se sentía espeso, irrespirable. El sabor metálico del horror estaba en su propia boca. Tuvo que tragar saliva para no vomitar. ¿Cómo escapaste?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Pasaron los años. El tiempo en la sierra pasa lento. Cada día igual al anterior. Hasta que un día no lo es. Miguel cumplió 6 años, dijo Xochitl. Y mi papá empezó a mirarlo de forma extraña, con la misma mirada con la que me miraba a mí. Una mirada de posesión, de deseo. Le decía que era especial, que tenía la sangre pura. Que pronto estaría listo para entender los secretos de la familia, y yo vi mi propia historia repetirse en los ojos de mi hijo, de mi hermano. Vi el mismo miedo, la misma confusión. Vi cómo mi padre comenzaba a aislarlo de los otros hermanos, cómo lo llevaba con él a caminar por el monte. Esa fue la noche en que me rompí. Oh, la noche en que me volví fuerte. No lo sé, la rabia, esa brasa que tenía dentro, se convirtió en fuego. Esperé a que todos durmieran. Mi padre dormía profundamente, borracho de pulque. Tomé a Miguel. Lo desperté con cuidado. Vamos a jugar, le susurré. Lo envolví en un rebozo y corrí como nunca había corrido en mi vida. Sin mirar atrás, con los pies descalzos sobre la tierra fría. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas no pudieron más. Llegué al pueblo, pedí ayuda, una mujer me dio agua, me subí a un camión que iba a Pachuca, y nunca más volví. La historia de Xochitl terminó. Pero el horror seguía flotando en la habitación, vivo, palpable. Como un veneno invisible. Isabel detuvo la grabadora. Sabía que tenía en sus manos algo más que una confesión. Tenía una bomba de tiempo. Tenía la llave para liberar a otros. Porque la historia de Xochitl no podía ser la única. Xochitl, dijo Isabel, con una firmeza que no sentía. Lo que te pasó es un crimen terrible. Y tu padre tiene que pagar por ello. Por ti, por Miguel, y por los hermanos que se quedaron. No es por mí, doctora, respondió Xochitl, y por primera vez, la brasa en sus ojos se convirtió en una llama. Ya estoy muerta por dentro, es por Miguel, y por mis otros hermanos, Lucía y Mateo. Él no los tocara a ellos. Pero ellos siguen viviendo en esa casa, con ese monstruo, y con mi madre que no los puede proteger. Isabel pasó la siguiente semana sumergida en el caso,
Escucho la grabación una y otra vez, cada palabra, cada pausa, cada sollozo. Hizo un informe detallado, documentó todo. Su misión ahora era personal. Su primer paso fue ir a la policía municipal de la región de donde Xochitl había escapado. Un pequeño edificio de adobe, con una bandera descolorida ondeando en el techo. El calor era sofocante. El comandante, un hombre de panza prominente y bigote descuidado, la escuchó con los pies sobre el escritorio. Mascaba una rama de árbol. Escupió al suelo antes de hablar. «Mire, doctora», dijo, interrumpiéndola a mitad de su relato. «Con todo respeto, esa es una historia muy vieja. Pasó hace años. La muchacha ya se fue. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Ir a molestar a un pobre viejo por los chismes de una hija resentida? El hombre sigue habiendo niños en esa casa». «Es un peligro latente», insistió Isabel, sintiendo cómo la ira subía por su garganta. «Son cosas de familia, doctora. En la sierra, la gente es diferente. Tienen sus costumbres. Arreglan sus problemas entre ellos. Si la muchacha no denunció en su momento, ahora es su palabra contra la de él. Y él es de aquí, un hombre respetado. Usted y ella no, son de fuera». El mensaje era claro. El sistema protegía a los suyos. Los secretos de la comunidad se quedaban en la comunidad. La ley de los hombres no llegaba hasta a la arriba. Isabel sintió la frustración como un nudo en la garganta. Salió de allí y condujo hasta el palacio municipal. Pidió una audiencia con el presidente municipal. Después de una larga espera en un pasillo oscuro, la recibió. Un político local con un traje brillante y una sonrisa falsa. Le ofreció un café. Escuchó su historia con una expresión de profunda preocupación. Una preocupación perfectamente ensayada. Asentía con la cabeza en los momentos justos. «Doctora, esto es terrible, inaceptable», dijo cuando Isabel terminó. «Le aseguro que tomaremos cartas en el asunto. La imagen de nuestro municipio es muy importante. No podemos permitir que estas situaciones manchen nuestra reputación». Isabel, por un momento, se sintió esperanzada. ¿Entonces enviara a la policía? ¿Iniciara una investigación? El político sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto. Pero debemos ser cuidadosos. No queremos crear un escándalo. Estas cosas deben manejarse con discreción. No queremos manchar la reputación de nuestra gente trabajadora por una manzana podrida. Le pido que confíe en mí». «Yo me encargaré». Le prometió que se encargaría personalmente. Le dio su tarjeta. Le pidió que lo mantuviera informado. Isabel se fue con una sensación extraña. Las palabras habían sido correctas, pero el tono, la mirada, todo se sentía falso. Una actuación. Pasaron 2 semanas, no pasó nada. Isabel llamó al presidente municipal. Su secretaria le dijo que estaba en una reunión. Volvió a llamar al día siguiente. Estaba de viaje. Llamó de nuevo a la semana. «El señor presidente está muy ocupado, pero su caso está siendo atendido». Mentiras. Entendió la estrategia. Alargar el asunto. Esperar a que ella se cansara, a que se rindiera. El escándalo era más peligroso que el crimen. La reputación era más importante que la justicia. Furiosa, Isabel tomó una decisión. Viajaría a Pachuca, a las oficinas centrales del DIF, el corazón del sistema. El edificio era grande, impersonal. Un laberinto de pasillos y oficinas idénticas. El aire olía a papel viejo y a café quemado. Esperó 3 horas en una sala de espera con sillas de plástico. Vio a madres cansadas, a niños enfermos, a burócratas caminando con prisa, sin mirar a nadie. La desesperanza era una niebla que lo cubría todo. Finalmente la llamaron. La atendió un supervisor, un hombre de unos 50 años con la mirada perdida en el monitor de su computadora. Ni siquiera la miró cuando entró. Isabel le explicó el caso, le entregó su informe, le habló de la urgencia, del peligro para los otros niños, le mostró la transcripción del testimonio de Xochitl. El hombre tomó el informe sin mirarlo, lo puso sobre una pila de carpetas que amenazaba con derrumbarse. Una tumba de papel. «Entiendo», dijo sin despegar la vista de su pantalla. Su voz monótona, robótica. «¿Va a hacer algo?», preguntó Isabel, tratando de controlar la rabia en su voz. «Sí, claro. Vamos a abrir un expediente. Se le asignará un número de folio.
se canalizara al área correspondiente para su evaluación. Las palabras eran un guión. Un guión para deshacerse de ella. ¿Y cuánto tiempo tardará eso? El hombre bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, sin molestarse en cubrirse la boca. El sonido de la indiferencia absoluta. Un insulto. Doctora, tenemos cientos de casos. La Sierra de Hidalgo es complicada. Hay zonas a las que nuestros trabajadores ni siquiera pueden llegar. No hay caminos, no hay señal. Esto podría tardar 6, 8 meses, quizás un año, si es que el expediente no se extravia. Un año, exclamó Isabel. En un año puede pasar cualquier cosa. El hombre finalmente la miró. Sus ojos estaban vacíos, cansados, derrotados. Mire, doctora Reyes, usted es nueva en esto. El sistema no busca justicia. Busca ordeñar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que sea olvidado. Señaló una puerta al final del pasillo, con un gesto displicente. Ahora, si me disculpa, esto es un caso de abuso intrafamiliar en una comunidad rural. Eso le corresponde a otra dependencia, la de asuntos rurales, o quizás la de derechos indígenas. Hable con ellos. Léene el formato 304B, solicitud de intervención en zonas de alta marginación. Se giró de nuevo hacia su computadora. El clic de su mouse fue el punto final de la conversación. La había despachado, descartado. Como si fuera una molestia, Isabel se quedó de pie en medio de la oficina. Sintió un frío que no era físico. Era el frío de la impotencia, el frío de un sistema diseñado no para ayudar, sino para perpetuarse a sí mismo, un monstruo que se alimentaba de formularios y expedientes, y que dejaba a las víctimas morir en el laberinto. Salió de ese edificio sintiéndose derrotada. Había chocado contra el muro de la policía local, el muro de la política, el muro de la burocracia, y todos eran el mismo muro, el muro de la indiferencia. Regresó a su consultorio. Le contó a Xochitl lo que había pasado. Esperaba verla derrumbarse, rendirse, pero Xochitl la sorprendió. Yo sabía que no harían nada, dijo, y la llama en sus ojos ardió con más fuerza. Nunca han hecho nada, por eso escape. No se puede esperar que ellos nos salven. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Isabel. Salvarlos nosotros, respondió Xochitl, como yo salvé a Miguel. Durante las siguientes semanas idearon un plan arriesgado, peligroso, pero era el único que tenían. Xochitl tenía un primo en el pueblo, el único que la había defendido de niña. Logró contactarlo a través de una vecina. Le contó una parte de la historia. Le dijo que su padre se había vuelto más violento, que bebía más, que temía por la vida de Lucía y Mateo. El primo, con miedo pero con valentía, aceptó. La lealtad de la sangre, a veces, es más fuerte que el miedo. Una noche, mientras el padre dormía, borracho de pulque, el primo llegó a la casa. Ayudó a los 2 hermanos menores, Lucía y Mateo, a salir por una ventana. 2 niños de 8 y 10 años, asustados, confundidos, pero obedientes. Habían vivido toda su vida bajo una tiranía silenciosa. Isabel los esperaba en un coche en la carretera principal. Metieron a los niños en el asiento trasero, los cubrieron con una manta y se fueron, dejando atrás la casa, el infierno, y a una madre fantasma que los vio irse desde la ventana, sin mover un solo músculo. Quizás, en el fondo de su alma muerta, sintió alivio. Nunca lo sabremos. Llevaron a los niños a un refugio seguro, un lugar que Isabel conocía. Una casa de una ONG, lejos de Hidalgo, lejos del sistema. Pero la historia no termina ahí porque quedaba Miguel, el hijo, el hermano, el centro del trauma. Xochitl no podía simplemente ir a la escuela y llevárselo. No tenía papeles, no tenía la custodia legal. Para el Estado ella era solo su hermana. Isabel, desesperada, hizo una última jugada. Usó la grabación del testimonio de Xochitl. De forma anónima, la envió a un periodista de investigación que conocía, un periodista de la vieja escuela, de los que no se venden. 2 semanas después, la historia salió en un reportaje nacional. No dieron nombres reales, pero los detalles eran suficientes. El horror en la Sierra de Hidalgo, madre y hermana a la vez. El escándalo fue mayúsculo. Ahora sí, el sistema se movió.
no por justicia, sino por presión mediática. Por vergüenza, la Fiscalía del Estado envió un equipo, la policía estatal acordonó la casa, el padre fue arrestado, la intervención fue un caos, el hombre luchó, gritó, maldijo. Miguel, el niño, que ahora tenía casi 7 años, fue sacado de la casa llorando, aterrado, aferrado a la pierna de su abuelo, de su padre. Era el único padre que conocía, y aquí es donde la tragedia se vuelve aún más cruel. El sistema, al rescatar a Miguel, lo separó de Xochitl, lo declaró víctima de un entorno familiar complejo. No es la guardiana legal, dijeron los burócratas del DIF. La relación es inapropiada y confusa para el menor. Será puesto bajo la tutela del Estado para su protección. Lo enviaron a un orfanato del DIF, una de esas bodegas de niños olvidados. Fría, impersonal, violenta. Xochitl luchó por él. Inició un proceso legal para obtener su custodia, pero el sistema es lento, cruel. Le piden pruebas de ADN para demostrar la maternidad, pruebas que cuestan dinero que no tiene. Le piden informes psicológicos, estudios socioeconómicos, formularios, carpetas, expedientes, la misma pesadilla burocrática. Hoy la batalla legal continúa. El padre está en la cárcel, condenado a 40 años, probablemente morirá Ali. La madre fantasma siguió en la casa, sola, perdida en su propio silencio. Los hermanos pequeños de Xochitl están a salvo, empezando una nueva vida, y Xochitl siguió en terapia con Isabel. Lentamente, está aprendiendo a ser una persona de nuevo. Al amarse a sí misma por su nombre, a mirarse al espejo sin odiarse, está aprendiendo a bordar como su madre, pero en sus bordados no hay flores de colores, hay figuras oscuras, hay casas solitarias, hay lágrimas de hilo negro. Es su forma de contar su historia, su terapia. A veces visita a Miguel en el orfanato. Solo le permiten 1 hora a la semana, bajo la supervisión de un trabajador social aburrido. Se sientan en un patio de cemento, y ella le cuenta historias de su abuela, le canta las canciones en otomí. Él la mira con sus ojos grandes y confundidos, y a veces, muy de vez en cuando, la llama mamá. Y en esa palabra, en ese pequeño instante de verdad, Xochitl encuentra la fuerza para seguir luchando, para seguir enfrentando al monstruo del pasado, y al monstruo aún más grande de la burocracia. Una lucha por el derecho más básico, el derecho a ser madre, el derecho a reclamar su propia identidad.